La semana pasada hemos leído unos textos en Lucas, ¿se acuerdan ustedes? Lucas 9, del versículo 51 hasta el 10, versículo 24 hemos leído y hemos avanzado solo una porción. Hemos querido ver algunas lecciones que tenemos aquí en esta porción del Evangelio de Lucas. Y lo primero que hemos aprendido la semana pasada, después de leer, comenzando en el capítulo 9, versículo 51, usted puede retornar en su Biblia y observar cuando Jesús reprende a Jacobo, a Juan, y luego hemos avanzado aquellos que querían seguir a Jesús y todo ello. Entonces, lo que hemos visto es que rechazar a Jesús, así como lo hizo esta aldea a donde fueron enviados a predicar a algunos discípulos, rechazaron a Jesús, pero rechazar a Jesús ahora puede parecer de poca importancia. Pareciera que no hay peligro, ¿no es así? Y usted sabe, le presenta el Evangelio a muchos, invita a muchos de repente a que puedan escuchar el mensaje de salvación. Usted les predica, les habla de Cristo y ellos no les importa. Pueden ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser tus hijos, pueden ser conocidos, jefes o cualquier persona. En algún momento a ellos se les ha predicado, ellos han escuchado de Jesús, ellos han escuchado el mensaje de Cristo, el mensaje que demanda que debe haber una respuesta, que vivir una vida lejos de Dios va a traer consecuencias. Vivir una vida lejos de Dios no traerá consecuencias solamente temporales, sino consecuencias eternas. Pero usted ha visto que después de que les hemos hablado, ellos han rechazado a Jesús y, curioso, hasta a veces prosperan mucho más que nosotros. Hemos observado eso a través del texto de la semana pasada, que al parecer ahora, el rechazar a Jesús no es un peligro, parece. ¿No? Después de escuchar el mensaje, se van como si nada y viven su vida como si nada, en un desorden total, y aún así continúan viviendo o sobreviviendo, incluso con éxito económico, con éxito empresarial o con éxito familiar y qué sé yo. Pareciera que rechazar a Jesús no es peligroso. Pareciera, dijimos. Porque sabemos la realidad, que al final, el día final, cuando el Señor llame a rendirnos cuenta, aquellas personas que rechazaron a Jesús estarán habrán deseado no haber nacido. Eso aprendíamos un poco la semana pasada. Porque este pueblo, esta aldea rechazó a Cristo y Cristo dijo, no, fuego del cielo, que no descienda fuego del cielo. Pasemos, dejemos. Y llamábamos la atención, ten cuidado de escuchar el mensaje y no responder. Y que Jesús incluso no haga nada. Porque eso también puede ser el anuncio de su juicio para tu vida. Que Jesús te deje en el mismo estado espiritual. Después de haber escuchado el mensaje, que continúes en el mismo estado espiritual. Y que no haya un cambio significativo en tu vida. Pudiera estar sucediendo que Jesús, como en el caso de esta aldea por el cual él pasó, solamente dijo, déjenme, pasemos a otra aldea, como una especie de juicio. Eso veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nuestro Jesús es tolerante, es bondadoso, pero al final su juicio sí o sí llegará, dice las Escrituras, muestra las Escrituras. Luego hemos aprendido como una lección segunda, que seguir a Jesús, aquellos pero que deciden seguir a Jesús, entregar su vida completamente a Él, pues se darán cuenta que seguirlo no es fácil. Jamás Jesús les ha dado una idea falsa de qué significa seguirlo. Jamás les ha motivado de tal manera que luego de que el discípulo venga y comience a vivir bajo el señorío de Cristo encuentre una sorpresa. No. Jesús siempre les dijo, seguirme cuesta, y cuesta mucho. Te cuesta prácticamente todo. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida misma, que si no pones como prioridad a Dios, a Cristo, a su palabra, a la comunión con el Espíritu Santo, hermano, hermana, tu vida terminará en una condena interminable.
Pero el seguir a Cristo implica rechazo, incluso en este tiempo, en este mundo, implica sufrimiento. No, a diferencia de la cultura popular, evangélica, popular de estos tiempos, que piensa, que cree que seguir a Cristo es solucionarse todos tus problemas temporales, de sanidad, de problemas económicos. No. Jesús dice, no, te va a costar la vida. Es más, Jesús les dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tómese su cruz y sígame. Tomar la cruz en esos tiempos significaba muerte. En el contexto romano, quien cargaba una cruz estaba yendo a la muerte. Jesús está diciendo, debes amarme mucho más que a tu propia vida y estar dispuesto a morir si es posible, con tal de seguirme. Seguir a Jesús cuesta. Ponerle en prioridad antes que incluso tu misma familia, antes que tu trabajo, antes que tus pasiones, antes que tus deseos, tus sueños, tu reputación. Tiene que estar nuestro Señor, aprendíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todo ello? ¿No es así? Si usted no lo recuerda, por favor, puede ir a la grabación de la semana pasada. Ahora, vayamos por favor a Lucas capítulo 10, ¿sí? Lucas capítulo 10. Y dice el texto, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió, dice el Señor Jesús. Es su palabra. Ustedes saben, ustedes recuerdan que una porción de todo este texto que hemos leído, lo hemos expuesto en el Evangelio de Marcos, ¿no? Usted recuerda ello, ¿no? El Evangelio de Marcos. En Mateo también hemos visto, en Mateo, ¿no es así? Lo hemos visto en sermones anteriores. Pero aquí necesitamos ver una tercera lección en esta porción extensa que hemos tomado de Lucas. Recuerden, Lucas es un médico, él no ha conocido a Cristo personalmente, él ha recopilado información y después de haber investigado diligentemente escribió este Evangelio de Lucas. Él está presentando a Jesús como hombre, está mostrando sus necesidades como hombre, las necesidades de comer, de dormir, se cansa, ¿no es así? Todo eso, incluso llora, y eso está mostrando Lucas en su Evangelio. Pero aquí en esta porción del capítulo 1 al versículo 16, Lucas nos muestra que Jesús envía a otro grupo de discípulos. Anteriormente él había enviado a 12 de sus discípulos, los había enviado a predicar. Ahora él coge otro grupo de discípulos, nos dice en el versículo 1 que son unos 70
discípulos más que él tenía, que no son los 12, sino son otros 70 discípulos. Y estos, recuerden, tiene que quedar bien claro, estos son otros discípulos. Y los está enviando para preparar su camino delante de él, mientras él todavía está rumbo a Jerusalén, y está enviando a estos 12, a estos 72 otros discípulos. Él está ampliando su misión que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Está ampliando. Primero envía a 12, estos 12 regresan, vuelven, ¿no? Después de la encomienda que él les ha dado. Ahora Jesús amplía la misión y envía a 72. Ahora, esto es interesante, hermanos. Esto es muy interesante. Versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él. Ahora, si usted regresa al libro de Génesis capítulo 10, interesante, si regresas a Génesis capítulo 10, usted va a encontrar un listado de naciones. Son hijos de hombres, pero de estos hombres al final salen, nos dice el texto, todas las naciones. Retroceda por favor a Génesis capítulo 10. Lea por favor. Los descendientes de los hijos de Noé. Dios había destruido a todo ser humano excepto a Noé y sus hijos. ¿Se acuerdan? A su familia. Y entonces Noé y sus hijos se van a multiplicar después de salir del arca de Noé. No hay ningún ser humano más en la tierra que Noé y su familia. Y de Noé y su familia va a salir otra vez toda la humanidad. Y curiosamente, cuando usted comienza a leer aquí estos nombres, encuentras que son los antepasados al final de las 70. Como 70 nombres para 70 que le dieron origen a 70 pueblos o 70 naciones que componen al final el mundo ahora. Interesante que Jesús llame a 70 y envía a 70. Ahora, ¿no? Así que parece que Jesús envía a este segundo grupo no solo por razones prácticas, no solamente para ampliar la encomienda solamente o para preparar su viaje rumbo a Jerusalén, sino que también, al parecer, Jesús está enviando a 70 de sus otros discípulos como señal de que su misión sería para todo el mundo. Están representados aquí todas las naciones que al final conformarían el mundo. De los hijos de Noé es que salen todos los demás habitantes de la tierra. Ustedes, los que hemos llevado el Antiguo Testamento en el 2015-2016, ¿se acuerdan que yo les hice como una especie de árbol genealógico en el cual mostramos a Noé y después sus hijos, Cam, Sed y Jafet? ¿Se acuerdan? Sed y Jafet. Y de ahí comenzamos a desdoblar y observábamos cómo es que de estos 3 hijos de Noé, que poblaron toda la tierra, ¿no? Un grupo se fue para Rusia, otro grupo para Egipto, otros grupos son los europeos, en fin, usted se acuerda de eso. Aquí hay 70 naciones representadas, mostrando a nuestro Señor Jesús que la salvación no solamente es para israelitas. No, jamás la idea era que la salvación sea solamente a una etnia, a una raza, a una descendencia biológica. No. La salvación es para todos. Para todo aquel que se arrepiente. Y dentro de esos todos hay morenos, gringos, blancos, negros, ¿no? Morochos, amarillos, no sé, chinos, en fin, hay de todo el mundo. El Señor Jesús nos está mostrando que su misión, su salvación tiene un alcance global. ¡Qué hermoso! Porque no discrimina a nadie, absolutamente a nadie, así seas del color que seas. No hace discriminación. Y luego en el versículo 2, parece que Jesús estaría anticipando la gran comisión que Él les daría al final en Mateo 28, que nosotros encontramos, ¿no? Parece que cerca de su mente está el juicio final que les va a sobrevenir a aquellos que finalmente no se arrepientan. Y entonces, miren ustedes la mente de Cristo, sabe muy bien que muchos
serán juzgados por no arrepentirse, y entonces él, en esa preocupación, como Dios mismo, sabe que muchos serán condenados. Él dice esto que nosotros tenemos en el versículo 2. La mies es mucha, los obreros son pocos. Oren porque Dios no pueda llamar a más trabajadores. Textualmente dice, la mies es mucha, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Se da cuenta? Sabiendo la extrema necesidad de trabajadores del evangelio, de aquellas personas, no digo trabajadores en el sentido como un trabajador normal, sino sabiendo la extrema necesidad de predicadores del buen evangelio, del verdadero evangelio, ahora instruye a sus discípulos a orar para que el Padre, nuestro Dios, envíe más obreros a predicar. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Y Dios no desea que se pierdan todos, aunque lastimosamente muchos rechazarán y se perderán. Pero parte de la oración que el Señor pide a sus discípulos es: oren para que se levanten más predicadores que prediquen el evangelio de verdad. Es necesario que así ocurra. ¿Por qué? Porque falsos predicadores hay por montones. Oren para que se levanten buenos predicadores. Oren para que esos predicadores no estén interesados en el número más que en la calidad. No estén interesados más en ser exitosos y tener iglesias, megas iglesias, sino más interesados en predicar el evangelio bíblico y las personas se arrepientan de verdad al conocer el evangelio bíblico. Eso es lo que les está diciendo. Y miren ustedes, una instrucción un tanto extraña, porque les dice en el versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Te pregunto, ¿cómo pueden los corderos sobrevivir en medio de lobos? No pueden. Los lobos los van a destrozar. A no ser que haya un poder superior que haga que a esos lobos, ¿a dónde van? Esos lobos se transformen en corderos. ¿Se da cuenta? Imagínate, nuestro Dios dice, vayan, pero los envío como lobos en medio de corderos. Como corderos en medio de lobos. Si te das cuenta, humanamente no hay esperanza de que las ovejas prosperen. Los lobos los van a destrozar. Pero aquí hay un detalle, es Cristo mismo quien los envía. Y cuando los envía con su poder. El poder del evangelio para predicar el evangelio. ¿Y qué sucede cuando el evangelio bíblico es predicado? Pues te cuento, los lobos se convierten en ovejas. Hay una transformación total. Una transformación total. Por el poder superior que está en ellos, el poder del Santo Espíritu que transforma al final lobos en corderos. Así que estos discípulos están encomendados a caminar en medio de lobos. Y les dice, no lleven dinero. ¿Y de dónde entonces vendrá el dinero para poder sostenerse? De los lobos, dicen. Ahora, necesitamos recordar esto. Estas palabras que Jesús está dando, está teniendo en mente su ascenso a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Está pronto a llegar a Jerusalén. Y les está mandando a sus discípulos a predicar el evangelio porque Él está pronto luego a ser entregado, a morir y a ser sacrificado y a ascender al Padre. Hay una urgencia aquí de que se levanten más predicadores para que puedan llevar el mensaje. Y el versículo 4, escuchen lo que dice. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Eso no significa que debamos hacer con a quienes enviamos a predicar el evangelio. Eso es una encomienda por la urgencia de ese momento. ¿Se da cuenta? Paul Washer, encargado de misiones, tiene una agencia misionera. Él envía predicadores a todo el resto del mundo, ¿no? Misioneros.
Pero recuerdo una vez que él predicó diciendo lo siguiente, ¿no? A sus misioneros, aquellos que van a ser enviados a la obra, a China, a Afganistán, a Rusia, en fin, a lugares muy, muy complicados donde el evangelio no es conocido. Y él dijo, ¿saben qué? Entreguen su vida por Cristo. No se preocupen del dinero. Yo me encargo de ellos por eso. No se preocupen, yo me encargo. Y si mueren, me encargo de sus familias, dice Paul Washer. Yo quedé... Y justo lo escuché cuando yo estaba en Sisa predicando el evangelio, hermano. Y mi hermana estaba a punto de... Sus gemelos habían nacido y estaban en cuidados intensivos, ¿no? Porque estaban a punto de morir los dos gemelos, ¿no? Y yo tenía deseos, necesidad de volver a Lima y estar con mi hermana. Y cuando veo, no, la causa de Cristo vale mucho más. Si un simple hombre como Paul Washer está afirmando que va a sostener a su familia, ¿cuánto más nuestro Dios del universo? ¿Cuánto más? Pero no significa, hermanos, que nosotros debamos enviar a aquellos que trabajan en misiones, pues sin nada. Esto es urgente para este momento. Vayan sin nada porque el tiempo ya está cerca. Incluso podrían morir. No se preocupen, ¿para qué van a llevar si van a morir? Debían mostrar esta encomienda que Cristo les está dando. Es urgente y ellos debían mostrar la urgencia y lo especial de esa época. Recuerden, Jesús estaba a camino de culminar su misión. Él quería que ellos dependieran plenamente de la provisión de Dios. Si usted entiende que el Señor lo ha llamado para servirle de verdad, usted no tiene por qué temer a la economía. Usted no tiene por qué temer a las circunstancias. Usted debe depender plenamente de nuestro Dios. Completamente. Ahora, el hecho de que ellos no lleven dinero con ellos, obviamente significaría que los pueblos en los que ellos iban a aparecer predicando, tenían que tomar decisiones. Estos pueblos a quienes se les predicaba, tenían que tomar decisiones. Decisiones de seguir a Cristo y entonces aceptar a los predicadores, y eso significaría que los predicadores tendrían sustento para ese día, alimento para ese día. Pero también significaba que muchos pueblos los rechazarían y entonces esa noche ellos se quedarían sin comer. ¿Se da cuenta? Tal vez ellos no iban a sobrevivir porque no tendrían que comer. Y al final, la aceptación del evangelio, la vida de ellos, la provisión para su alimento, estaba dependiendo incluso de la aceptación del evangelio que cada uno tendría. Pero si no habría aceptación, no hay problema. Cristo lo vale. No tenían ellos dinero suficiente para quedarse en una posada local. Tenían que predicar de verdad con todo su corazón. No por sustento, sino para que esas personas sean salvas. Y entonces incluso pudieran obtener su sustento para ir a una aldea más y predicar a otros más. Ellos iban a aceptar o rechazar. Esas eran las opciones. Y luego en el versículo 4 les dice, no saludéis a nadie en el camino. ¿Se da cuenta? Eso no nos dice a nosotros. Más bien a nosotros nos manda a saludar y ser amorosos y amables con los demás. Esto es para estos discípulos en particular. ¿Por qué? No se distraigan con nada. Vayan y hagan la encomienda. Eso es lo que significa. Eso es. Es prioridad que el evangelio sea llevado, porque el tiempo está cerca. Versículos 5 y 6, vean ustedes lo que dice. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Ellos debían ir entonces como heraldos de esta nueva paz, de esta verdadera paz que Jesús traería. La paz entre un Dios bueno y misericordioso y el hombre rebelde y pecador, quien se había constituido como enemigo de Dios. Esa es la paz que estos predicadores tenían que llevar. Esa es la paz que tú y yo tenemos que anunciar. Hermanos, el mundo desea paz. Y piensan que la paz es ausencia de guerras. La paz es ausencia de conflictos, ausencia de problemas. Muchos de repente
desean, en este deseo en el corazón encontrar paz, pueden llegar a buscar un amor que llene su corazón de paz. No tengo paz porque no tengo hijos y piensan que los hijos les van a traer paz. Nosotros que somos padres sabemos que los hijos no traen nada de paz. No traen paz. Son una bendición, sí. Por este lado se sienten acusados. Los hijos no traen paz. Ay, cuando me case, el día que me case con este hombre maravilloso, esta mujer, wow. No, tampoco te das cuenta. Te casas, hermanos, y los que estamos casados sabemos que los esposos y las esposas tampoco traen paz. ¿Sí o no, casados? Díganlo fuerte a los solteros, por favor, para que sepan en qué se están metiendo. A veces anhelamos eso, ¿no? Y pensamos que el día que obtenga trabajo y el día que tienen trabajo incluso hasta dejan de venir a la iglesia. Atareados y ajetreados. No, la paz que tenían que anunciar ellos es la paz entre Dios y ellos, porque cada ser humano está en enemistad con Dios. Y si eso no cambia, llegará un día en el que se encontrarán con este Dios, no como Padre, sino como un Dios fiero, que pedirá cuentas y juzgará con juicio justo. Estos están siendo enviados sin llevar comida, sin llevar dinero. ¿Y qué implica eso? Que estos hombres tenían que olvidarse de ellos mismos y pensar que el mensaje es más importante que sus propias vidas. Así vas caminando, predicando el evangelio, que el mensaje es más importante que tus sueños, que tus anhelos, porque si el mensaje es recibido, un alma más será rescatada. Pero no es el mensaje popular, ¿no? El mensaje popular es: ven a Cristo y todo te va a ir bien. Ven a Cristo y todo te va a salir bien. ¿Tu esposa no te ama? Ven a Cristo. ¿No? Ahora te va a amar. No, yo te digo, ven a Cristo y posiblemente hasta te odie más. Ven a Cristo y posiblemente hasta pierdas el trabajo. No significa que lo vas a perder, pero el corazón tiene que estar dispuesto a vivir para el Señor y tomándolo como su mayor tesoro. Estos hombres están dispuestos a ir, no pensando ahora en sí mismos. No están para sí mismos. Hermano, ¿por qué estás con vida? Para vivir tu gran sueño de grandeza. Porque si fuera para eso, hermanos, el primero en no estar aquí sería yo. ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Para cumplir tus metas, tus sueños? Yo te digo, si eres creyente, estás para predicar su mensaje, vivir su mensaje, y uno más siquiera venga a Cristo por la predicación que tú puedes hacer. ¿Te gusta eso? Soy miembro de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. No le hablas a nadie de Cristo. Eso es incoherente. Soy hijo de Dios y no te importa que otros más lo sean. Si no te importa hablar de la salvación que Dios te ha regalado, ¿sabes? Lo más probable es que tú no tengas esa salvación. Estos están siendo enviados y no deben pensar en sí mismos, deben pensar en que el mensaje y el dueño del mensaje es más importante que sus propias vidas. Eso es. Entonces Jesús ahora envía a estos predicadores para llamar a la gente al arrepentimiento, para llamar a la gente a que reconozcan a Jesús como Mesías, como Salvador y entreguen su vida a Él. Eso es algo que el Señor nos ordena a cada uno de nosotros ahora. Estos discípulos tenían que caminar no viendo éxitos personales. Tenían que abandonar incluso sus sueños. ¿Qué has perdido por seguir a Cristo? ¿Qué has perdido? ¿Nada? Entonces tal vez no has ganado a Cristo. En los versículos 13, 14
y 15, el capítulo 10, nosotros encontramos que claramente parece que los pueblos de Galilea no reconocieron ni recibieron a Jesús como el Mesías. No lo recibieron, a pesar que fueron enviados, ellos no lo recibieron. Y la pregunta, ¿por qué las denuncias aquí de Jesús son tan severas? Porque le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, el versículo 13, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre Celestial. ¿Por qué las denuncias de Jesús son tan severas, tan solo por rechazar un mensaje? Un, entre comillas, simple mensaje. ¿Será que rechazar este mensaje no va a tener consecuencias? No, claro, aparentemente que en estos tiempos, ahora, para esos tiempos no había consecuencias y muchos ven estos tiempos también igual. Vamos a la iglesia. Busca al Señor. Ya llegará su tiempo. Y parece que nada está ocurriendo. Pero luego Jesús hace una denuncia severa. Juicio para aquel que rechaza su mensaje. Yo te pregunto, ¿estás asistiendo a la iglesia por mucho tiempo? Tal vez desde sus inicios, tal vez desde hace apenas unos años, tal vez recién en este año, tal vez recién algunas veces. Yo te pregunto, ¿estás escuchando el mensaje? ¿Y cuál es tu respuesta al mensaje que Cristo te hace de venir arrepentido a servirle para siempre? No te estoy diciendo que vengas a vivir a la iglesia. Te estoy diciendo que cojas tu vida y la pongas al servicio de Dios de verdad. En cada área de tu vida puedas mostrar que Él es tu Salvador. En tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, con los que te conocen, con tus amigos. ¿Lo estás haciendo? La falta de fe de estas aldeas pareciera como que nos hace ver como que Jesús luego dice, ¿sabes qué? He venido por ti y has actuado con infidelidad constantemente. ¿Sabes qué? Hasta aquí quedó todo. Y el juicio de Dios es inminente para aquellos que rechazan a Cristo. Están rechazando a Cristo de tal manera que ciudades más idólatras que estas ciudades, Cristo está diciendo, sobre ellos va a haber mucha más misericordia que sobre ustedes. Y el versículo 16 es claro. Si aceptamos al mensajero, aceptamos al mensaje, aceptamos al mensajero, implica que estamos aceptando a Dios. ¿Se da cuenta el versículo 16? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué increíble lo que está haciendo Cristo acá. Te envía a ti a predicar el mensaje del Evangelio y te está diciendo, ¿sabes? Ten en cuenta esto. Si te desechan, desechan el mensaje, ¿no? Si te desechan a ti, me están desechando a mí. Y si me desechan a mí, desechan al que me envió. Es decir, rechazar el mensaje, rechazar al mensajero, significa que estás rechazando a Dios. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? No es solamente un simple familiar que nos dice busca al Señor. Es Dios mismo a través de ese familiar. No es un simple amigo que te llama a tener comunión con Dios, a volver tus ojos a Él. Es el mismo Dios usando sus instrumentos. El rechazarlo implica estar rechazando a Dios. Por eso el veredicto de Jesús sobre los pueblos galileos, ¿no? Tan severo, no habrá misericordia para ellos. No iba a haber. Tu respuesta al mensaje, tu respuesta a Cristo es tu respuesta a Dios. Medítalo. Otra vez te lo digo.
Tu respuesta al mensaje, al llamado del arrepentimiento, tu respuesta al mensaje de Cristo es tu respuesta a Dios. Él comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Deja de vivir tu vida fuera de la comunión con Dios. Deja de vivir tu vida lejos de Dios. Y esa frase que Cristo mencionó, arrepiéntete, incluso puede estar resonando a través de un familiar, de un amigo, de un vecino. Rechazarlo significa rechazar a Dios. En Hebreos incluso hay una advertencia y se nos dice que hoy es el día de salvación. Aprovechemos mientras el Señor está cerca y está llamando, porque es posible que no siempre nosotros tengamos la oportunidad de escuchar fielmente su mensaje. Hermanos, este mundo está llenándose de más y más predicadores exitosos en la televisión, con megas iglesias falsos, que solamente ven una oportunidad de sacarle dinero a la gente y de tener mucho más dinero y llenar sus arcas a través de llamarlos a sus iglesias para sanarlos, para prosperarlos, cuando en realidad solamente son ellos los que prosperan. Pocas veces, hermanos, entra a la internet y la cantidad de mensajes de pastores falsos que solamente buscan tu dinero, que les mandes dinero. Hay pocos predicadores en la internet que predican fielmente. Es posible que no siempre tengamos predicadores fieles. Y el Señor dice: ora para que haya más predicadores fieles, pero ora para que aquellos que escuchan puedan responder al mensaje del Evangelio con sinceridad. Ruega por ello, porque el rechazo del Evangelio, el rechazo a Cristo, el continuar tu vida de manera desordenada, significaría que estás rechazando a Dios. Y tu rechazo constante a Dios pudiera significar que Dios te ha abandonado. Y en ese caso, hermanos, estás en serios problemas. O amigos, estás en serios problemas. Por último, estamos viendo, seguir a Cristo, hemos visto, rechazar a Cristo parece algo, en estos tiempos parece sin importancia, como que no hay consecuencias. Sabemos que sí lo hay. Seguir a Cristo, pero tiene consecuencias serias, peligrosas, es difícil. Es complicado, es muy difícil, es muy complicado, hemos aprendido. ¿No es así? Pero luego hemos visto que rechazar a Jesús tiene un final insoportable. No pienses que tu rechazo a Cristo será así de sencillo para siempre. Da gracias por su misericordia, que por ahora tu vida pareciera que está tranquila. Aunque sabemos que no lo está. Pero rechazar a Cristo finalmente es insoportable. Su juicio caerá completamente. Pero lo último, seguir a Jesús trae un gozo eterno. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, dice Cristo, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: Padre, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no le oyeron. Entonces, si se dan cuenta, en el versículo 17 al 20 regresan este otro grupo de discípulos, ¿no? Y llegan con regocijo por lo que acababan de experimentar.
Están gozosos. ¡Ey, miren lo que está ocurriendo!, ¿no? Los demonios se nos sujetan, dice. Y Jesús, pero les dice, espérense un momento. Gócense no por lo que están haciendo. Gócense porque sus nombres están, ¿qué dice? Escritos, ¿dónde? Vamos, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. El costo que puedas pagar tú por seguir a Cristo puede ser temporalmente, para este mundo temporal puede parecer alto, pero déjame decirte, no es nada comparado al gozo eterno para aquellos a quienes el Señor les diga, pasa al gozo, ven a mi regazo, habita conmigo para siempre. No se compara en nada las aflicciones del tiempo presente comparado con el gozo eterno que el Señor regala y da a aquellos que lleguen a la meta. Si te vas a regocijar, no te regocijes por las cosas que estás ganando en este mundo. Si te vas a regocijar, de verdad regocíjate porque tu nombre está escrito en libro de la vida. Eso, libro de la vida o en los cielos. Una manera de decir, regocíjate porque el Padre te ha dado salvación. Ahora, medita una vez más en esto. ¿Eso es el motivo de tu gozo? Eso es si yo te paro aquí al frente, te llamo y te digo, ¿sabes qué? De tu testimonio, de qué es lo que Dios ha hecho, ¿qué es lo primero que dirías con tanta emoción? ¿Qué es lo primero que dirías? ¡Ay! Llorando, el Señor me ha sanado, Él es omnipresente, Él es sobrenatural, Él me ha sanado, yo tenía cáncer, ahora no tengo, y si tú le buscas vas a ser sanado. Eso es tan barato. Mi esposa me dejó y se fue, ahora ha vuelto porque yo he buscado al Señor y yo ayuné al Señor. Eso es tan barato. ¿Seguir a Cristo significa eso solamente? Yo no tenía dinero y ahora yo tengo. De eso se trata. ¡Qué absurdo! ¡Qué barato! ¡Qué asqueroso! Ese no es el Evangelio. Si te vas a alegrar, ¿cuál es el motor de tu vida, hermano, amigo? ¿Que te ascendieron en tu puesto de trabajo? ¿Que tienes una familia maravillosa? Ese es el gozo principal en tu vida. No digo que esas cosas no puedan traernos también alegrías. Pero gozo verdadero, aquí estos discípulos están gozosos porque están haciendo cosas para el Señor. Y Cristo dice, no, el verdadero regocijo debe venir porque hemos sido salvados. Si te paro aquí con lágrimas en los ojos dirás, Él me ha salvado, o eso a ti no te motiva para nada. Por favor, medita en tu cristianismo. Medita en a quién estás siguiendo. Porque el gozo que debemos tener es el gozo de haber sido salvados de la mano de un Dios que ahora su misericordia está, sus brazos están abiertos, sí, amorosos están abiertos ahora, pero un día terminará ello y el Dios de misericordia será el Dios de justicia y de ira. El Dios omnipotente juzgará. Y de eso Dios nos ha salvado de Él mismo. ¿Eso es tu gozo? No estoy diciendo que alguien no pueda decir que el Señor le ha sanado. Hermanos, en muchas ocasiones he estado enfermo y el Señor me ha sanado, ustedes lo saben. Ustedes lo saben, aquí hay muchos hermanos que han estado enfermos y el Señor nos ha sanado. Pero el gozo verdadero viene de saber que Él te ha perdonado. Analiza tu cristianismo. ¿Eso es el gozo en tu corazón? Cuando las cosas te van mal, cuando fallece un familiar o cuando la economía está patas arriba, cuando yo no tenga ni un centavo en tus bolsillos, cuando todos te dejaron, pregúntate, ¿todavía tienes motivo de vivir en gozo?
Si lo tienes, bienvenido. Qué glorioso evangelio has creído. Si todavía tienes gozo sabiendo que Él te ha salvado, por su sangre derramada en la cruz, te ha salvado y te ha hecho hijo de Dios, wow, has creído en el verdadero evangelio. Pero si todavía ese no es tu gozo, hoy puedes arrepentirte, porque tu vida espiritual todavía no ha comenzado. Por eso no te funciona. Por eso no les funciona a muchos. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Estén escritos en los cielos. Un predicador muy famoso y maravilloso, usted puede buscar sus predicaciones en la internet, Martin Lloyd-Jones. En sus últimos meses de vida, cuando su salud estaba empeorando cada vez más y más y él ya no podía predicar, y finalmente ya no predicaba nada en absoluto porque la enfermedad lo llevó a postrarse en cama de manera total. Alguien le pregunta, se acerca a él todo triste, ¿no? Viéndolo todo compasivo, postrado en su cama. Le preguntan, oye, tú que has vivido predicando y tu vida era la predicación, ¿cómo te sientes ahora que ya no puedes hacerlo, no? Pobrecito, ya no puede hacer lo que antes hacía. Y la respuesta, porque él había prácticamente más de medio siglo había dedicado su vida a la predicación. Y ahora postrado en cama no puede predicarle a nadie. Y entonces alguien viene y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Y la respuesta de Martin Lloyd-Jones fue esta: no os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo que estaba diciendo Martin Lloyd-Jones era, yo no me regocijo por la obra que hice, yo me regocijo porque mi nombre está escrito en los cielos. Y esta vida de sufrimiento todavía, cuando mi cuerpo está desgastado en enfermedad, sé que no voy a recibir sanidad ahora, pero sé que tengo un gozo eterno porque mi nombre está escrito en los libros de Dios. Porque ha creído en Cristo y a Él iba. Hermanos, algún día yo voy a caer enfermo. Yo quiero no caer enfermo, yo quiero morir rápido, ¿no? Que no sea doloroso. Pero a veces eso no ocurre. Y si algún día estoy postrado en cama y sin poder hacer nada, incluso hasta pudiera ser abandonado, yo quiero que pienses en esto. Todavía hay motivo de gozo, porque nuestro Señor nos espera con sus brazos abiertos. Si has creído de verdad en el evangelio bíblico, siempre vas a tener motivo para gozarte. El trabajo puede acabar, la enfermedad va a llegar, las tragedias van a seguir, pero no hay manera de perder tu gozo si entiendes que el Señor es tu Padre, que Dios es tu Padre, Cristo es tu Salvador, has sido sellado con su Santo Espíritu y vivirás eternamente en gloria con Él. ¿Esa es tu vida? Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Eso es tu deseo? ¿Ese es tu corazón? ¿Esa es tu motivación? Mi amado hermano, mi amado amigo. Seguir a Jesús trae gozo eterno. Por ahora pudiera ser que tu carne no sienta gozo, pero tranquilo, hay motivo de gozo. Nos espera el Señor con sus brazos abiertos para siempre en su regazo. Si has creído verdaderamente en el Evangelio, este mensaje te estremece el corazón. No digo porque ha sido dado por mí, sino porque estás escuchando la verdad. Tener a Cristo es tenerlo todo. Recuerden, rechazar a Jesús puede parecer de poca importancia ahora. Seguir a Jesús cuesta muchísimo, es cierto. Pero rechazar a Jesús es insoportable al final. Pero seguir a Jesús trae gozo eterno. Lucas nos muestra esas hermosas verdades. Si no conoces a Cristo hoy, déjame decirte que a quien sea que clame misericordia, el Padre Celestial no lo rechaza.
hoy puede ser tu día en el que puedas volver a comunión con Él. Solo ven arrepentido delante de Él. Pongámonos en pie y oremos juntos. ¿Se acuerdan ustedes del joven William que les mencioné la semana pasada en la prédica del domingo en la municipalidad? Un hombre que estaba pronto a recibir una herencia multimillonaria por las empresas de sus antepasados, de su padre, de su abuelo, pero él decidió vivir, entregarse a ir a predicar el evangelio, negando todo el dinero que tenía. Bueno, pues ese hombre era el nieto de Gail Borden, el primer hombre en desarrollar la leche condensada en Estados Unidos. Un hombre que se hizo millonario, una fortuna increíble. Y su papá de William quiso motivarlo, que involúcrate en el negocio familiar y mira, tu vida está asegurada. Pero ¿saben? Él no quiso hacer eso. Él decidió entregar su vida a Cristo y decidió ir a predicar el evangelio a otro pueblo que no conocía de Cristo. Decidió dejar el gozo momentáneo del dinero, la alegría, momentánea que pueda traer el dinero, por el gozo inefable de entregar su vida a Cristo por completo. ¿Qué pasó con este hombre? Mientras se seguía preparando para poder ir a China a predicarle a un pueblo musulmán, en China hay un grupo de los uigures, que son un pueblo en China musulmán, son muy perseguidos. Él estaba preparándose para poder predicarles, alcanzar a ellos. Hermanos, les dio meningitis y murió. Murió cuando él pudo haber quedado tranquilo en Estados Unidos con la empresa grande que tenía, ¿no? Pero ¿sabes? Este hombre no hizo eso. Este hombre entregó su vida de tal manera que por llegar a muchos con el evangelio, murió. Pero la historia cuenta que después de su muerte, la Biblia de este hombre fue entregada a su mamá. Y su mamá encontró unas palabras que él había escrito. Justo cuando su padre le había dicho, esta fortuna es tuya, vamos, es tuyo, tómalo. Justo ahí él en su Biblia había escrito, había colocado que él iba a renunciar a su fortuna a favor de las misiones, a favor de predicar el evangelio. Y después no escribió nada. Pero justo antes de su muerte, él terminó una frase diciendo, no me arrepiento de nada. A pesar que estaba muriendo fuera en otro país, a pesar que estaba muriendo por entregar su vida para predicarle a otros, él dijo, no me arrepiento de nada. ¿Saben por qué? Porque vivir para Cristo al final trae gozo eterno. Ahora puede ser sufrimiento. Claro, se sufre cuando no queremos darle rienda suelta a nuestro pecado. Claro que se sufre. Se sufre porque las personas nos dan la espalda. Claro que se sufre. Pero el gozo, al final, es incomparable. Ven a Cristo. Sus brazos todavía están abiertos para ti. Padre Celestial,